Bueno, lo tiro, pues cae encima de la mano, se ha doblado por la parte de aquí, tiro otra vez, ahora se ha doblado un poco menos, tiro otra vez, se ha doblado mucho más. Es decir, el mundo físico es bastante predecible. Yo puedo anticipar que se dobla más o menos, no sé qué, no sé cuántos. Ustedes, sin embargo, yo tengo muchas dificultades para saber cuándo se van a hartar de que yo tire el reloj. Puede haber algunos de ustedes que digan, qué interesante, lo del reloj, y aguanten mucho. Y otros que van a decir, qué pesado este hombre que deje lo del reloj. Es decir, el mundo social es muy difícil de predecir. El mundo físico es muy fácil de entender. Y por eso para ellos, lo que son los objetos y el mundo físico es mucho más fácil que las personas. Nosotros, sin querer, somos muy complicados, porque no somos predecibles. Según nos dé, reaccionamos de una manera o reaccionamos de otra. Y cambiamos mucho según la situación, el momento, etc. Con lo cual, somos más complicados. Sabemos que los niños, desde niños pequeñitos, los niños con TEA, pues no desarrollan el área del lenguaje de la misma manera que los niños sin TEA. Y este es un estudio que se presentó precisamente aquí en Sacramento hace unos años, que a muchos de nosotros nos entusiasmó. Este es un estudio norteamericano de seguimiento de muchos niños, y lo que hacían era ver a muchos niños y luego ver quiénes desarrollaron autismo. Y entonces echaban para atrás a ver cómo eran estos niños antes del diagnóstico. Porque claro, el problema es que nosotros hacemos los diagnósticos retrospectivamente. Cuando viene una familia, el niño tiene 5 años, o 4 años, o 3 años, o 2 años, o 6, los que sean, y les empezamos a preguntar, ¿hacía esto? ¿Hacía lo otro? Y claro, las familias se acuerdan o no se acuerdan. Yo desde luego no me acuerdo de mi hijo, de lo que hacía a esta edad o a la otra. Hombre, si miro el libro de fotos, igual me acuerdo de algo, pero otras tendré que inventar. Y decir, yo creo que sí, yo creo que hablaba a tal edad. No tengo ni idea de lo que hablaba a esa edad, pero es igual. Entonces, bueno, pues la cuestión es, te suena como normal, lo dices. Pero lo que hicieron esta gente fue el poder ir hacia atrás y entonces comprobar. Y lo que vieron era, por ejemplo, que claro que había niños que les costaba señalar con el índice, pero resulta que a los 3 años había un 80% de niños con autismo que señalaban con el índice. La única cosa que el 100% tenían era responder a su nombre, no respondían a su nombre. Eso es una cosa, en el estudio que era la única característica a los 2 y a los 3 años. Pero yo estoy seguro que hay niños que también responden a su nombre, a los 2 y los 3 años. Pero en el estudio salió que no. Fue la única cosa. En todo lo demás había para todos los gustos. Es decir, había porcentajes muy altos, pero siempre había niños. Con lo cual, eso hay que quitarse de la cabeza el pediatra que le dice a uno, no, si mira bien, no es autista. Y dice, ya, el 80% mira mal, 20% mira bien. Entonces no vale el decir por una cosa que es o que no es. Y lo mismo pasaba con otras. Por cierto que algunos de los síntomas, como las estereotipias, aparecían bastante más tarde, aparecían a los 3 años, a partir de los 3 años. Entonces, lo que sabemos es que la mayor parte de los síntomas aparecen a los 2 años. Si uno quiere hacer, como luego hablaremos, una detección, los 2 años es el momento de la erupción del volcán. Es el momento más fácil para detectar. Se puede detectar antes, pero no es tan seguro. Pero a los 2 años ya han aparecido muchos de los síntomas. De manera que si ustedes les preguntan, ¿cuándo se puede? Se puede antes. ¿Cuándo se debe? Pues yo diría, hombre, pues 2 años parece que es el momento en el que uno debería de ser capaz, porque ya han aparecido muchos de los síntomas. Pero ojo, no existe ningún síntoma, y perdón por la palabra, patognomónico. Patognomónico en medicina quiere decir que si aparece eso, tienes eso. No hay ninguno patognomónico. Son un grupo de cosas que más o menos encajan y entonces tienen un núcleo que es común, pero dentro de eso hay diferencias. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Seguro? Vale. Lonnie Sivangun. Este hombre que es fantástico, es de Canadá, y este hombre lo que está haciendo es lo siguiente. Él decía, hombre, lo que hicieron estos de California y de Florida, los del INFAR, de mirar hacia atrás y ver, es muy importante, porque es muy importante el conocer cómo se va desarrollando el autismo. Pero no podemos coger a todos los niños y empezar a verlos, pero tenemos un grupo de niños que son niños a riesgo, que son los nuevos hermanos y hermanas de niños con autismo. Y entonces vamos a coger a esos niños, en las familias que quieran, desde que nacen los hermanitos, vamos a hacer un seguimiento de estos hermanitos. Y vamos a ver, porque sabemos que tienen más frecuencia de este problema, cómo es aquel que va desarrollando el problema.
Y eso es lo que están haciendo, y aquí también están haciendo un estudio de niños de alto riesgo. Y lo que encontraron es lo siguiente. Lo primero que encontraron es que la proporción de hermanitos es del 10 al 12%. Y esto es una cifra que es buena de recordar. Es decir, el 90% de los hermanitos no desarrollan autismo. El 10% de los que ya tenían un hermano desarrollan el autismo otra vez. ¿De acuerdo? Lo primero que vieron era que en los primeros 6 meses no había ningún dato de nada que distinguiera a los niños que luego fueron de este 10% de los que fueron del 90%. Durante los primeros 6 meses no se les distinguía nada en especial. Desarrollo absolutamente normal de todos. A partir de los 6 meses, la primera cosa que cambia no es de tipo social, sino que es de tipo objetal, de los objetos. Y es que les cuesta desenganchar la atención visual, que es algo así. Yo soy un bebé de 6 meses y estoy mirando el reloj y aquí por este lado me meten una marioneta de un conejo y empieza el conejo a hacer así y entonces yo ya veo el conejo y yo quiero mirar al conejo y entonces si todavía tengo 6 meses, a los 6 meses yo ya rápidamente giro y miro el conejo. Es decir, me puedo desenganchar de esto para ver el conejo. Los niños que luego tuvieron autismo, lo primero que tenían era que estaba aquí el conejo, miraban el conejo, pero seguían enfrascados en el objeto este. Les costaba desenganchar, era como una fijación con los objetos. Eso es la primera cosa. Después, inmediatamente, empezaban ya con menor expresión de afecto positivo, con cambios de temperamento, y empezaba a notarse entre los 6 y los 12 el retraso del lenguaje, de la comunicación. Pero la primera cosa no es social, la primera cosa era de objetos, de fijación de objetos. Y eso está llevando a que en la universidad, en el MIT, en Harvard y en la Universidad de Yale, están tratando de experimentar con sistemas, con máquinas, etcétera, que permitan, de pantallas, que permitan, a ver si conseguimos permitir identificar a bebés a riesgo, hasta qué punto son capaces de desengancharse visualmente de los objetos, porque podría ser una de las primeras cosas que pudieran alertar de este riesgo. Pero lo que vieron fue lo siguiente. Vieron que estos hermanitos pequeños que se identificaron como teniendo problemas, resulta que había 13 que a los 4 años ya no tenían nada. Es decir, que la noción que nosotros teníamos de que uno empezaba con síntomas y que luego seguían los síntomas, iban acentuándose los síntomas, esto era correcto en los que venían a los 6 años con los síntomas, claro. Pero no era correcto en todos los que empezaron con los síntomas. De los que empiezan, hay unos que siguen mucho, otros que siguen menos, y otros que aparentemente no tienen los problemas. Entonces, todo esto del comienzo con los bebés, de estos bebés de riesgo, nos está revolucionando la noción que tenemos de autismo. Estamos viendo pues, que hay niños pequeños que luego resulta que evolucionan sorprendentemente bien. Claro que esos no los veíamos nunca en las clínicas. El año pasado en el INFAR se presentó por primera vez un grupo de niños, la gente más seria, los del MCHAT, un grupo americano absolutamente de rigor, un grupo de niños de estos grupos que habían evolucionado tan bien que no se les notaba nada. Y estos eran niños que tenían inteligencia muy alta, de estos grupos de riesgo. Entonces, el concepto que tenemos de que, uno, de que es incurable, dos, de que yo lo curo con no sé qué tratamiento, se pone en tela de juicio, porque aquí, espontáneamente, hay niños que resulta que evolucionan formidablemente. De manera que yo creo que nosotros, igual que se está haciendo aquí en el Mind Institute, en España no estamos haciendo estudios de bebés a riesgo, pero yo quiero que empecemos en Cataluña a hacer esto porque creo que nos da una información valiosísima. La segunda cosa que se está haciendo es trabajar con estos bebés chiquitines, ayudándoles, se está haciendo aquí Sally Rogers, empezando a ayudarles desde que se descubre, desde los 12 meses, trabajando a través de los padres con ellos. Y ciertamente, claro que vamos a cambiar el futuro de estos niños. De manera que yo creo que el estudio de los bebés a riesgo es un estudio que nos da no solo información científica, sino una información fundamental, práctica para las familias. Y es algo que yo pienso que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a entrar o no entrar en estos estudios, pero creo que son muy interesantes. Tenemos
Tenemos diferentes maneras, diferentes cuestionarios para investigar, y aquí hay un tema que yo voy a pasar muy por encima, que es la opción de si tenemos que hacer vigilancia en todos los niños o cribado. Esto es un tema que tiene mucho que ver con la salud pública. Nosotros aquí, el Centro de Control de las Enfermedades en el 2005 decía que no había que hacer cribado. Cribado quiere decir que yo cojo un cuestionario, el CHAT, el CAST, cuestionarios que hay, y lo paso a todos los niños. Nosotros acabamos de hacer un estudio en mi tierra de 2.000 niños con el CAST para el trastorno de Asperger. Hemos encontrado que tiene 1 de cada 670. Todavía no lo hemos presentado, pero esos son los datos que les doy. Bueno, y dices, bueno, pues se puede hacer el pasar el cuestionario a todos. Eso es lo que decían unos y otros decían no. Lo que tenemos que hacer es ir midiendo el desarrollo normal de los niños, no solo de autismo, sino de otras cosas, viendo cómo comunican, cómo juegan, cómo se relacionan, pero no solo buscando la enfermedad, sino viendo el desarrollo en general. Y hay todo un debate, porque el CDC decía hay que hacer revisión del desarrollo. Y Obama ahora está diciendo que no, que hay que hacer cribado, y ha prometido que va a poner sistemas de cribado. Y yo, sinceramente, nosotros hicimos un estudio con cientos de niños y creo que lo que hay que hacer es vigilancia. Pero entiendo que eso es diferente según los países. En un país en el que hay un sistema de salud pública, en España los niños van al pediatra entre 6 y 8 veces los 2 primeros años de vida. Entonces, que le hagan un estudio de vigilancia que dura 6 minutos y que lo hace la enfermera con el pediatra, pues no me parece que es tan complicado. En países donde no existe atención pública pediátrica, pues igual sí que hay que hacer cribados de una enfermedad, luego de otra, de manera que depende. Pero el consenso sería que hay que hacer vigilancia general de todo el desarrollo de los niños, que no hay que medirle solo la altura, ni el peso, que hay que medir es la altura, el peso, lo social, comunicativo, el juego, etc. Y si uno tiene dudas, entonces es cuando hace el cribado del niño, que uno dice, este niño me parece que no está bien, vamos a hacer un cribado de sordera.